salve, Virgen del Carmen, marinera y señora. Dios te salve, Virgen del Carmen, mi gran salvadora. Dios te salve, Virgen del Carmen, mi costa Marisol, capitán de la nave, salte de mi corazón. Las circunstancias en que nos encontramos impiden, con permiso de don José Ramón, no hacer homilía. Estamos incómodos, hace mucho calor, y yo pienso que todos tenemos suficientemente fe, suficiente amor a la Virgen, devoción, lo ha demostrado la procesión tan hermosa, lo estáis demostrando vosotros. Solo una cosita, hay un verso en el canto por antonomasia a la Virgen del Carmen, la salve marinera, que lo dice todo y que debía ser la norma, el fruto que saquemos todos de esta devoción. Cuando dice que salve de los mares, y de eterna aventura, salve, ofensa, madre del divino amor, madre del divino amor, del amor a Dios, del amor divino. Amar con nuestros corazones, hombres, mujeres, niños, quienes seamos, amar a Dios. Que la Virgen, que sí que amó a Dios, que es madre del amor divino, que ella nos alcance del Señor como premio de esa celebración tan hermosa que estamos haciendo en su honor, este amor, que todos desde hoy, cada uno en su corazón, ame más a Dios como fruto de esta celebración. Y sin más, porque amamos toda nuestra fe, que sufren a lo mejor tanto en la vida tan dura del mar, para que la Virgen del Carmen les apoye siempre, roguemos al Señor. Yeah.
celebración. Reitero as gracias a todos vós aquí presentes. Xa sei que estamos pasando un poquinho de calor, pero bueno, xa vistes que o Padre Calo tuvo a diferencia de non ser moi largo, facer unha cousa sencilla pero condensada, con fundamento. Agradecer, decía, as autoridades, o patrón maior, o señor alcalde, o señor delegado da Guardia Civil e as demais autoridades aquí presentes, pois a celebración desta festa. Concluída a celebración da misa, pois agora vámonos a comer, a disfrutar da festa. E logo despois pola tarde, ás 6 da tarde, teremos a procesión marítima. Saldremos daqui da lonja ás 6 da tarde, faremos a procesión polo mar e ao volver pois iremos ca imagen hasta a iglesia, concluindo pois a celebración religiosa deste día do Carme. Agradezco ao coro parroquial pois tamén que están aquí, que cantaron e solemnizaron esta celebración. Gracias a todos. Ahora, aquí diante do altar, dentro dun ratiño, haberá 2 personas ou 3 repartindo as estampas da Virgen do Carmen, para que as levedes para a casa e para que as teñades con vós, para que a oración que ten detrás a fagades moitas veces, sobre todo cando vos vexades en momentos difíciles, para que a Virgen vos acompañe e sintades sempre a presencia dela con vós. Podedes ir en paz.